Hola, buenos días. Vamos a continuar con el ejercicio que estuvimos realizando en clase, a terminar el ANOVA de 3 factores que estuvimos realizando. Y bueno, a lo mejor ven un poquito diferente la disposición de los datos, pero lo importante es que ubiquen en su hoja de cálculo dónde están cada uno de ellos. Y por supuesto que vayan siguiendo la fórmula que vamos a ir colocando en Excel, pero ubicando bien a qué datos se refiere y no tanto la disposición o el arreglo de la hoja de cálculo. Nos quedamos en esta parte, en el ANOVA. El último factor de suma de cuadrados que obtuvimos fue el AC. Vamos ahora a continuar con el BC. La fórmula para BC es esta de aquí, donde tenemos que sacar la suma de cuadrados de las combinaciones de BC, es esta parte. Eso lo vamos a dividir entre A por N. Le restamos el gran total al cuadrado sobre N mayúscula y también las sumas de cuadrados de B y de C. Entonces, bueno, primero vamos por esta parte. Nos ubicamos, escribimos igual, abrimos paréntesis, suma punto cuadrados y se refiere entonces a las combinaciones de B y de C, que son estas 4 que tenemos aquí, donde era para B1C1, B2C1, B1C2, B2C2. Entonces las seleccionamos, como están separadas en diferentes columnas, con una coma en medio. Ahí está, la primera parte. Eso se va a dividir entre los factores que no se encuentran aquí, es decir, entre A y N. Esos los tenemos por acá. A que es 3, N que es 6, cierro y cierro. ¿Sí? Ahí está, se alcanzan a ver el comando, los valores para las combinaciones de B y de C, y eso se divide entre A por N. Esa es la primera parte. Aquí ustedes pausenlo si lo necesitan para realizar la operación. Después se le va a restar el valor que le restamos a todos los anteriores, que recuerden es el gran total, que es el dato que siempre colocamos en la esquina, al cuadrado, ¿sí? Y esto entre N mayúscula, que son 72. ¿Sí? Entonces aquí está, lo repito, menos el gran total, que son 4.540 al cuadrado, entre 72 que tenemos por acá. Y todavía a eso también le vamos a restar suma de cuadrados de B y suma de cuadrados de C, que las tenemos aquí y aquí. Ahí está la fórmula completa. Si ustedes necesitan pausarlo, regresarlo, lo realizan. Nos tiene que dar 56.88. Bien. Vamos ahora por la suma de cuadrados de la interacción triple. Este está por acá. Y ahora es la suma de cuadrados de los totales de la interacción general o de la interacción triple, que realmente son las sumatorias de las réplicas, ¿sí? O sea, la suma por tratamiento al cuadrado entre n menos lo que se le resta a todos, el gran total al cuadrado sobre 72, menos todas las interacciones dobles, menos las interacciones individuales. En este caso, entonces, para esa primer suma de cuadrados, son estos datos, a lo mejor están en una diferente disposición, no importa, son estos de aquí que recuerden, son el resultado de las sumas de cada celda, que en este caso son las 6 réplicas de cada tratamiento, ¿sí? A eso se refiere.
¿sí? Entonces vamos a colocar igual, suma punto cuadrados, selecciono estos que nombré como ABC, lo divido entre n minúscula, que es este 6, n minúscula, de ahí le resto el gran total, 4.540 al cuadrado entre 72 y le resto todas las anteriores. Entonces, para más fácil, le voy a restar la suma de y selecciono todas estas para así restarle todas las dobles y todas las individuales. Ahí está. Entonces repito, suma punto cuadrados de los totales que saqué por tratamiento. Eso lo divido entre n minúscula. Le resto también el gran total al cuadrado sobre n mayúscula. Y le resto cada una de las sumas de cuadrados de las interacciones dobles e factores individuales. 31.027. De ahí vamos a sacar la suma de cuadrados del total, que esa es la original, que ya lo hemos hecho en otros ejercicios. Suma punto cuadrados de todos los datos iniciales menos el gran total al cuadrado sobre n mayúscula. Entonces aquí es suma punto cuadrados y selecciono los 72 datos originales, solo los datos originales, sin ninguna de las sumas que genere. Datos originales, ¿sale? Ahí está. Y a eso le voy a restar el gran total al cuadrado, el 4.540 al cuadrado, entre 72, n mayúscula. Ahí está. Y por último, para la del error, lo que hago es al gran total le voy a restar todas las demás. Entonces, para más fácil, le voy a restar la suma de todas las otras. Ahí está. Ahí terminamos la parte de suma de cuadrados. Todos son positivos, algunos son datos pequeños, otros son datos mucho más grandes, pero todos positivos. ¿Qué sigue? Los grados de libertad. En los primeros de efectos individuales son su número de niveles menos 1. Entonces aquí sería el número de niveles de A, que es 3 menos 1. Para el de B sería 2 menos 1. Para el de C sería 2 menos 1 también. En las de interacción doble es la multiplicación de los grados de libertad de los individuales que los forman. Entonces aquí en el de A y de B sería este por este. Ahí está. En el de AC sería este por este. En el de BC, esta multiplicación. En el de la triple es la multiplicación de los tres, de sus grados de libertad de los tres. Este por este por este. El del error es A por B por C por N menos 1. Entonces aquí sí los agarro de los originales. A por B por C, que multiplican a N menos 1. Y para el total sería
el gran total de datos, que son los 72, menos 1. Entonces aquí puede ser simplemente n mayúscula menos 1. Estos de acá pues ya se lo deben de saber. Es la división de la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Aplicamos esa misma fórmula para todos hasta el error. Ahí está. Para el valor f es la media de cuadrados de cada renglón entre la del error. La del error se va a quedar fija, por lo que la podemos dejar indicada fija de esa forma para que ya no se recorra. Ahí está, todos entre el mismo denominador. Vean, ahí está. Y para el valor p, distribución f.cd, primero selecciono el valor f, luego los grados de libertad del renglón en el que me encuentro y por último los grados de libertad del error. Estos se van a quedar fijos, así que los voy a escribir para no tener que referenciarlo y ya se quede siempre como 60. Ahí está. ¿Cuáles son menores que 0.05? Este y este apenitas. ¿Sí? Solo los menores a 0.05, recuerden, son los que se rechaza. H0 corresponde. Y ¿qué podemos concluir entonces aquí? Pues bueno, todavía sin el contexto del problema, indicar que se rechazan las hipótesis nulas de los factores malla, bueno, sí, abertura de malla, temperatura de ciclaje, y las interacciones AB, que son suspensión por malla, y BC, que son abertura de malla y temperatura de ciclaje. Lo cual indica que, vamos a retomar lo que era el ejercicio, lo que eran los datos. Se estaba analizando el efecto del tipo de suspensión en el volumen de la sedimentación. Entonces, para el volumen de la sedimentación, que es en porcentaje, son significativos, o la otra palabra podría decir, el volumen de la sedimentación se ve afectado por, lo mismo decir que son significativos a que lo está afectando. Entonces se ve afectado por la abertura de malla, la temperatura de ciclaje, y las interacciones, voy a copiarlo de acá, suspensión, abertura de malla y abertura de malla por temperatura de ciclaje. Si nos damos cuenta, por ejemplo,
Inicialmente, al leer la diapositiva, dice que lo que están analizando es el tipo de suspensión, como que ese era el factor más importante a analizar, pero pues nos estamos dando cuenta que ese factor no es significativo de forma individual para lo que es la variable de respuesta del volumen de la sedimentación. Solamente es significativo el tipo de suspensión cuando se pone en combinación con la abertura de malla, pero de manera individual no es importante. Entonces, esa sería nuestra conclusión y pues eso sería todo. Recuerden, hay que hacerlo cada quien para que identifiquemos cómo realizar estos cálculos, más que nada que ubiquemos bien los datos de los cuales estamos tomando para hacer la fórmula y pues por supuesto entender bien lo que se está indicando en la conclusión. Repásenlo, generen ustedes mismos y ahorita en un momento les colocaré también un ejercicio para que ustedes realicen de repaso.